Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí otra semana más con el proyecto Estrella de ECMS, un proyecto científico que estamos llevando a cabo, un grupo de profesionales, médicos, psicólogos, para poder evaluar la hipótesis de qué sucede después de una ECM, qué cambios vitales observamos a través de la experiencia de las personas que nos cuentan cómo cambió su vida. Cada semana tenemos a una persona maravillosa, súper interesante. Y hoy tenemos con nosotros a Andrés San Pedro, que es osteópata y ha tenido la gentileza de contarnos su historia. Andrés, bienvenido y muchas gracias. Es un placer tenerte aquí. Pues el placer es mío, igualmente. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de compartirlo y por invitarme al programa. Encantado. Andrés, yo la primera pregunta que siempre os hago es que después de esta experiencia, de toda esta experiencia, ¿cómo cambió tu forma de ver la vida? ¿Qué diferencias sentiste o observaste en el antes y en el después de dicha experiencia? Acerca también de las creencias espirituales que tuvieras o no, de la creencia en Dios, de la creencia que después de la muerte había algo más o no había. Cuéntame, ¿cómo fue para ti? Pues la verdad que fue un poco caótico, porque como muy bien dices, tenemos nuestras creencias, nuestra idea. Entonces, por un lado, me confirmó cosas que yo podía intuir o recordar. Ahora pienso más que son recuerdos que propias creencias, ¿no? Entonces me confirmó muchas cosas que podía intuir o sentir y por otro lado me abrió una visión totalmente diferente a esas creencias que tenemos más en la mente. Para mí lo que más me ha cambiado la vida es cómo es el enfoque del día a día de tu vida y sobre todo cuando alguien está en el proceso de marchar, eh, no hay sufrimiento. Para mí es como digo, yo no me alegro para que la gente esté en un proceso de morir, de marcharse. Para mí es más el sufrimiento de los que nos quedamos aquí que de los que se marchan. Entonces, yo ahora personalmente estoy en un proceso con mi papá que acaba de entrar a una residencia y pensábamos que no salía del hospital y yo estaba tranquilo, decía, bueno, si se tiene que marchar va a estar bien acompañado. Pedí ayuda a sus guías, a mi mamá, y dije, bueno, venir a por él y que se vaya, que no se pierda por el camino, porque él no es nada creyente y no. Entonces, para mí el enfoque sobre todo de la vida ha sido el no tener miedo a la muerte, no querer sufrir y disfrutar cada día más de lo que hago. Eso, pero como eso sobre todo, pero como digo, soy humano y me enfado y me duelen las cosas y sufro, pero eso es la humanidad, eso es el ser de carne y hueso. Entonces, me encanta disfrutar más de lo que hago cada día. Mi trabajo, como bien dices, de osteópata en mi consulta. Me encanta disfrutar de pasear con mis perros por el campo, de estar con mi mujer y mis hijas. Me encanta disfrutar de cada momento. A eso lo exprimo mucho más que antes. Esa es la auténtica verdad. Pero también me frustro y me enfado y me duele. El dolor sigue doliendo. Claro, ¿cómo, cómo fue tu ECM? Pues bueno, la verdad que la experiencia, cada vez que la comparto, es como si fuera la primera vez, porque la revivo. Entonces me encanta poder compartirla de esta manera, porque una cosa que he aprendido al compartirla es que a mucha gente le puede ayudar. Le puede ayudar a romper esas creencias o a romper esos miedos que tenemos sobre la muerte, sobre todo, ¿no? Entonces yo lo que digo, yo no quiero convencer a nadie de nada. Yo voy a contar lo que me ocurrió, lo que yo viví. Y no quiero convencer a nadie de nada, pero bueno, lo voy a contar tal cual, como sucedió. Para entrar un poco en detalles, tengo que contar, yo nací con una bradicardia, una lesión congénita, se supone, de corazón, y a los 13 años la descubrieron. Al bajarme al saltar una valla, sentí un dolor en el pecho y bueno, terminé en urgencias. Me dijeron que tenía un soplo en el corazón y aquello derivó en una bradicardia. ¿Eso qué quiere decir? Que mi corazón latía muy despacio.
Y un tío mío médico me dijo, pues nada, porque me querían poner un marcapasos, yo tenía 13 años, tengo 51 ahora, pues imagínate en aquella época, Mm. no es lo mismo que ahora, ¿no? Yo llevo un DAI, llevo un marcapasos ahora mismo, un desfibrilador, hago vida normal, practico de hecho artes marciales, que me encantan las artes marciales, hago vida normal, totalmente normal y mejor todavía. Entonces en aquella época este tío mío dijo, vamos a esperar, vamos a hacer ejercicio, vamos a cuidarnos y a eso me dediqué, ¿no? A ser un niño, un adolescente, pero cuidándome un poquito el tema del corazón. Lo que ocurre bueno, las circunstancias en mi vida me llevaron a ser terapeuta, empecé a hacer cursos de masaje, quiromasaje, me diplomé en masaje deportivo y al final pues terminé como osteópata trabajando y en un momento de mi vida, ya estamos hablando del 2017, yo ya tenía 42 años, estaba en un momento de mi vida de, a nivel personal, un crecimiento, un cambio, una búsqueda, realmente era una búsqueda, y a nivel profesional, era a nivel personal y a nivel profesional como que era un trabajo en paralelo, pero diferente, ¿no? Entonces yo estaba en esas, sabía que había algo más, buscaba algo más, pero no llegaba a encontrar. Y como digo, pues me tuve que morir para aprenderlo, porque estaba en esa búsqueda interior, ¿no? En ese crecimiento. Desde la osteopatía, desde el trabajo de terapia manual, pues empecé a trabajar desde la estructura, eso me llevó al trabajo de las emociones. De hecho, he trabajado mucho y colaboro con psiquiatras, psicólogos, eh, la emoción del cuerpo, pero ya buscaba un trabajo más desde la energía, porque sabía y sentía que había mucho más. Entonces ahí es donde empezó esta experiencia, que como digo, no ocurrió, mejor dicho, de la manera adecuada, en el lugar adecuado, en el momento indicado, no ocurrió por casualidad. Entonces, pues bueno, quería hacer esta introducción para que entendierais un poquito en qué proceso estaba de vida, ¿verdad? De búsqueda. Pues estamos en 2017, en mayo del 2017, y me invitan a dar una conferencia, una charla sobre terapia craneosacral en Molina, Aragón, que es una ciudad preciosa, y me iba allí a pasar el fin de semana con mi mujer. Vivíamos en Madrid en aquel entonces, en Madrid capital, y mi mujer me dijo, bueno, me voy contigo y pasamos allí el fin de semana, conocemos Molina de Aragón y así vamos a hacer. Pero en el último momento me dijo, mira, me quedo que las chicas con los exámenes, no me apetece dejarlas solas. Dice, pues vete tú. Total, que yo me fui un viernes, di la charla y volví a Madrid. Total, que el sábado 13 de mayo del 2017, que es cuando empezó toda esta experiencia, me dijo mi mujer, en ese momento íbamos a una escuela de baile en Madrid, de unas amigas, en la calle Huesca, y me dijo, vamos a bailar porque como hemos suspendido el viaje, tenemos el sábado libre, nos vamos a la escuela de baile, que nos hemos apuntado a una rueda de salsa y bachata. Pues fenomenal, una tarde de sábado, ir a bailar con unos amigos, pues un buen plan, ¿verdad? Un buen plan, Un buen plan, exacto. total. Pues fuimos sobre las 7:30, 8 de la tarde allí a la escuela, que íbamos al curso de rueda, de salsa creo que era, y ahí empezó toda la historia. Cuando empezamos a bailar, yo os voy a contar lo que yo sentí, yo viví, porque claro, del otro lado no tuvo nada que ver la experiencia, fue un poco más traumática para ellos. Cuando empezamos a bailar, llevábamos unos pocos minutos de comenzar el baile, y en ese momento, por lo visto, dije, me mareo y me desmayé. Y según cuenta mi mujer, ella me tuvo que sujetar, que sostener, porque me estaba cayendo hacia atrás y me caía, me desplomaba. Y lo siguiente que yo siento es que estoy flotando en el techo. Esto es como las películas. Es que Sí, estoy flotando en el techo viendo a mi cuerpo tumbado en el suelo y le están manejando. Le están manejando, ¿qué quiere decir? Que le están haciendo reanimación cardiopulmonar, la RCP, que también esto es un detalle importante que creo que va a gustar. La persona que me hizo la reanimación, que ahora somos muy amigos, es una enfermera salía del hospital de guardia en el que trabajaba o trabaja, y ella me dice, yo no la conocía de nada. Coincidimos ese día en la escuela de baile, íbamos a la misma escuela, pero en distintos días y horarios. Yo nunca la había visto a esta chica, la jovencita, tendría 23 años, y dice que ella iba en el metro a su casa y que una voz al oído le dijo, vete a bailar. Y cuando ella se estaba quitando el abrigo, yo ya estaba en el suelo. Es decir, que me la pusieron allí para mí. total, sí. Es Tal cual. como ese ángel que tenía que estar
ayudando Eso en es. el momento adecuado, como tú bien dices, y el lugar adecuado. Sí, no es Claro, nada obvio esto, no es cierto. yo todo esto que cuento doy estos detalles porque creo que es muy importante para entender que todo ocurrió de la manera que tenía que ocurrir para que yo esté hoy aquí compartiéndola con todos vosotros, ¿no? Entonces, esa chica, Lourdes, que ahora somos muy amigos, pues según se quitaba el abrigo, dijo, bueno, pues una bajada de tensión, de azúcar. Ella pensó que tenía una lipotimia en ese momento y mi Claro, mujer decía que no, que tiene un problema de corazón, que le pasa algo, llamar a urgencias. Y ya ahí empezó toda la historia. Pero yo estaba viendo cómo manejaban a mi cuerpo y decía, ¿qué le hacen a mi cuerpo? Porque mi pregunta era, ¿qué le hacen a mi cuerpo? Ni siquiera a mí y me intentaba meter en el cuerpo y lo único que sentía era como que rebotaba, me rechazaba y volvía a salir. Entonces me encontraba flotando en el techo, no era consciente de lo que estaba ocurriendo realmente. Ahora lo cuento con más alegría y con más tranquilidad, porque al principio esto me costó compartirlo mucho, me costó. Desde el principio, digamos que lo pude compartir con las personas más allegadas, pero cuando lo contaba en público, no lo costa, contaba tan la verdad. alegre como ahora, Andrés, ¿no? una pregunta. Cuando tú Dime. intentas entrar en el cuerpo y tú sientes que rebotas, ¿qué sensaciones en ese momento aparecían en ti? ¿Aparecían sensaciones muy corporales? ¿Angustia? Eh, Pues no. mira, para mí todo era incertidumbre. En ningún momento sentía miedo, dolor. Lo único que me preguntaba a mí mismo era, ¿qué está pasando? ¿Qué le hacen a mi cuerpo? Y claro, me lo preguntaba a mí mismo o lo preguntaba al universo, no sé, pero no sentía ni miedo ni dolor porque no sabía realmente qué estaba sucediendo. Entonces, yo veía que me manejaban. Además, esto es curioso, que también es un dato importante para el estudio, ¿no? Porque yo describí a la chica que me hacía el boca a boca y me hacía la reanimación porque la veía desde fuera, desde el techo. Y Claro. cuando desperté del coma, que estuve 3 días en coma, yo dije, había una chica vestida de esta manera, con una blusa blanca, unos tejanos, el pelo rubio, media melena, y me hizo el boca a boca y me decía mi mujer, no, ella solo te hacía las compresiones. El boca a boca te lo hacía Pepe, un amigo con barba, y yo decía, no, no, yo la veía desde fuera que me hacía el boca a boca. Y ella lo confirmó, que ella también se turnó para hacerme el boca a boca. Creo que es un detalle importante también, Sí, un Andrea. detalle muy importante. O sea, es como la confirmación de que realmente Yo estabas estaba bien, presente en todo el proceso, aunque totalmente. arriba, claro. Sí, porque en mi cuerpo yo cuando intentaba entrar, lo intenté como 3 veces y solo en una ocasión noté un dolor horrible en el pecho porque conseguí entrar. Noté un dolor horrible en el pecho, pero estaba dentro de mi cuerpo. Y Lourdes me puso en posición de defensa, de descanso, y de pronto dijo, la oí, porque la oí, no la vi en ningún momento, la oí, que decía, ya está, ya ha vuelto, le he recuperado, y se va, se va, se va, y de pronto estaba yo otra vez flotando en el techo, viendo otra vez la imagen de moviendo mi cuerpo. Y ahí ya, por primera vez, sentí una luz a mi derecha, mmm, a mi espalda, encima de mi hombro, y sentía una luz todo el rato ya a mi derecha, pero me habló y me dijo, estate tranquilo, todo está bien. Te lo estoy contando y me estoy emocionando porque, claro, cuando cuente todo este proceso es muy bonito, la verdad, Es es muy. muy bonito lo que estás contando. Pues esa luz, que en ese momento yo no sabía quién era, por supuesto, me tranquilizaba, me daba sensación de calor, era como un foco de calor que me aliviaba, ¿no? Pero yo decía, es que mi cuerpo, ¿qué le hacen? Y volvía y nada, nada, no había era un rebote sin dolor, como decíamos, pero ya eh, eh, fue como salíamos, bueno, tengo que decir que me pusieron las palas, ¿no? Me dieron descargas para intentar reanimarme y no se hacían conmigo. Tuvieron que llamar a una segunda unidad, una segunda ambulancia, que era una unidad móvil, porque no se hacían conmigo en ese momento y yo ya veía cómo sacaban a mi cuerpo en la camilla y yo ya no estaba dentro de la escuela de baile, ya estaba en la calle, al lado de una farola flotando. La luz esta estaba todo el rato a mi derecha, por encima de mí, y yo desde la calle veía cómo metían mi cuerpo inconsciente en la ambulancia. Entonces dije, se llevan mi cuerpo, era como si me estuvieran robando el coche, realmente, el vehículo, ¿no?
Entonces Sí, me qué metí. sensación, qué bonito la comparativa que has hecho, ¿no? Como si se estuvieran llevando lo que es tuyo, ¿no? Realmente, ¿no? ¿Dónde van sin mí, ¿no? Te preguntarías, ¿no? Claro, es que para mí era como, me están robando mi coche, mi vehículo, y no era como no entendía nada, pero realmente estaba tranquilo, no estaba con incertidumbre, pero no tenía ansiedad, ni sentía miedo, ni dolor. Es una sensación de tranquilidad, pero a la vez esa sensación de, bueno, ¿qué está pasando, no? De incertidumbre. ¿Y qué ocurrió? Pues que intenté entrar en mi cuerpo dentro de la ambulancia, ya habían cerrado las puertas, y me revolví, me intenté levantar. Todo esto yo soy consciente que entré en el cuerpo y me intenté incorporar, pero al momento salí del cuerpo otra vez. Sabemos que es cierto porque en la ambulancia nos dijeron que el traslado fue normal, que no hubo ningún problema, pero luego nos confirmaron que yo me revolví, que me intenté quitar la vía, empujé a un médico o a un enfermero. Vamos, que intenté despertar, pero al final no pudo ser. El cuerpo me escupió, porque yo sentía eso, que me escupía, que rebotaba. Y en ese momento esa voz me dijo, mira, tu cuerpo va a estar aquí. Y en un segundo vi mi cuerpo, la ambulancia estaba delante de mí, a mis pies, en la calle de la escuela de baile, y en un momento yo estaba en la habitación del hospital viendo mi cuerpo intubado en una cama, inconsciente. Y me dijo esa voz, tu cuerpo va a estar aquí unos días, tú tienes que venir conmigo. Y al momento estaba otra vez flotando en el aire, en esa farola, al lado de esa farola, viendo la ambulancia en la calle. Fue cuestión de segundos, pero me trasladé al futuro, por decirlo de alguna manera. Vi lo que iba, dónde iba a estar. Ahí aprendí que el tiempo y el espacio para el alma no existen. Y creo que eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta para entender muchas cosas de cómo funciona el universo. Entonces, ahí a esa voz me dijo, tienes que venir conmigo, porque llevas tiempo queriendo aprender y ahora esta es la oportunidad que tienes para aprender, esta es la manera que tienes de aprender. Y fue en ese momento donde me dijo las dos palabras que me ayudaron, más me han ayudado en mi vida, que fueron suelta y confía. Y en ese momento, pues es lo que hice. No me digas cómo, porque me lo han preguntado mil veces. Lo único que hice fue como respirar y dejarme llevar. Y ahí empecé a sentir cómo tiraban de mí hacia atrás. Claro, yo estoy contando esto y todo lo que vivía mi mujer, las compañeras, compañeros de baile, las profesoras, no tenía nada que ver con mi experiencia. Ellas estaban sufriendo porque un compañero, un amigo, un marido había tenido una parada cardíaca, no un infarto, una parada cardíaca, y se estaba muriendo. No sabían qué iba a pasar. Pero yo lo único que sentía era que tiraban de mí, era como que me absorbían hacia atrás y estaba flotando en el aire, en el universo. Era como todo el rato esa luz detrás de mí me iba tranquilizando, hablaba conmigo. Yo no, me han preguntado si sentía miedo, si sentía... No, yo estaba tranquilo, era como sensación de todo está bien. Y me dejé llevar, nunca mejor dicho. Y no puedo decir si fueron minutos, horas, segundos, yo diría que fueron unos minutos, pero al poco tiempo en lugar de absorberme hacia atrás, noté como tiraban de mí hacia adelante, como si me empujaran muy suavemente de la espalda y ya empecé a caminar, di un salto, fue como bajar un escalón y empezar a caminar en un terreno que era como un jardín con un camino de tierra y había césped, había árboles y ahí ya, que aquí me tengo que emocionar, esa luz se puso delante de mí y era mi abuelo. Y Y claro, yo ahí ya no sabía qué estaba pasando. Ahí sí que Claro. fue como, Ahí fue el momento más impactante para ti, ¿no? Porque, en- claro, en- encontrarte con un ser querido, ¿no? Que ya ha fallecido. claro, lógicamente ella había fallecido hacía muchos años. Y de pronto me la encontré, me dio un abrazo, y cuando hablo de abrazo es algo físico, no hablo de que también me la... ¿Sentiste físicamente el abrazo? Como si te abrazo a ti, si estamos en Ujú. persona y nos abrazamos. Somos personas, somos cuerpo físico, Sí, cuerpo energético, pero tenemos un cuerpo físico. Y mi abuela me abrazó, me dio un beso y me dijo, estate tranquilo, todo está bien. Mm, ya verás como, y claro, me tranquilizaba, me decía que todo estaba bien y yo estaba viendo a mi abuela muerta, venía mi abuelo, me dio un beso,
Y yo decía, pero ¿qué está? Claro, lo primero que pregunté fue, ¿me he muerto? Y se echaron a reír, me dijeron, no, no estás muerto, no te preocupes que todo está bien. Pero yo decía, vamos a ver, estoy muerto, si estoy aquí con vosotros, pero en ningún momento sentí miedo, sentí, al revés, era una mezcla de alegría, incertidumbre y estaba como, no sé, sorprendido. Realmente la palabra era sorprendido, ¿no? Alucinando, que digo. Y mi abuelo vino, me dio un abrazo y un beso y dije, pero abuelo, ¿qué haces aquí? Porque ellos, bueno, en vida, ¿no? En vida terrenal se divorciaron, se llevaban muy mal, tuvieron problemas maritales. Y me dijo mi abuelo, no, porque somos pareja álmica, nosotros decidimos vivir aquello y estamos eternamente enamorados y se dieron un beso delante de mí. Entonces me estaban rompiendo todo tipo de creencias y de todo aquello que yo vivía en la tierra, aquí era como, pero bueno, ¿qué está pasando? Entonces ya no solo estaban ellos, ya venían tíos míos que habían fallecido, familiares lejanos, venían personas que yo no conocía, venían a saludarme, simplemente a darme la mano. Y yo todo esto iba andando con ellos. Mi abuela venía a mi lado con mi abuelo. Íbamos andando por un camino de tierra, un camino físico, ¿vale? No, eh, y apareció un amigo que falleció también, un amigo de mi mujer, que falleció joven, con 40 años. Y apareció, es un amigo que era y es enorme, porque eran como 120 o 140 kilos de tío, y me dio un abrazo enorme y dije, pero Rafa, ¿pero tú qué haces aquí? Y me dice, ¿qué haces tú? Claro, se reían. Digo, oye, pues me he muerto. Y me decía, que no estás muerto. Y él me pellizcó y dije, ay, cabrón, que me has hecho daño. Y dije, uy, perdón, que aquí no se pueden decir tacos. Y se reían todo el rato. Dice, no te preocupes, tú puedes hablar igual que hablas en la tierra, porque me hablaban de la tierra. Y digo, o sea, que no estoy en la tierra. Y me decían, no. Digo, entonces, ¿dónde estoy? Me dice, estás en Avalon. Este es tu ciudad energética, este es tu lugar de origen. Se llama Avalon. Y me decían, bueno, en tu idioma, al principio decían, en tu idioma o en la tierra, aquí lo pronunciamos de otra manera, pero decían algo así como Avalon, y al final se quedó en Avalon. Y dije, hombre, Avalon tiene mucho sentido en la historia, ¿no? Y me dijeron, es que lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba. Todo lo de la tierra es una copia de lo que hay aquí. Es como que esto es la foto y aquello es el negativo, el original. Entonces, muchas de las cosas que ocurren en estos planos terrenales, porque no solo hay una Tierra, hay muchos planetas donde hay vida terrenal o hay vida física, ¿no? Me dijeron que es todo como el materializar lo que realmente sentimos energéticamente o queremos para estas vidas. Entonces, bueno, yo estaba, como os podéis imaginar, sorprendido, alucinando, incrédulo, porque era como, esto es un sueño, ¿qué está ocurriendo aquí? Entonces íbamos andando por ese camino, me llevaban, a lo lejos veía una ciudad física, había como una muralla gigante, era como una ciudad antigua, pero, pero era como si estuviéramos en el presente, en una ciudad antigua, pero no que estuviéramos en la Edad Media ni nada por el estilo, no, era algo nuevo para mí, era algo nuevo. Y cuando íbamos andando, me acuerdo que fui a arrancar una hoja de un arbusto, me dijeron, no, no arranques nada, todo está vivo, todo está conectado. Cuando arrancamos una hoja, una flor, cuando matamos una mosca, estamos rompiendo algo de nosotros mismos, de nuestro alma. Entonces, bueno, ahí tengo un conflicto con mi mujer, porque cuando entran avispas, vivimos en el campo y cuando entran avispas o Claro, bichos en claro. casa, Eso te iba a preguntar. Digo, bueno, y cuando te enfrentas a una avispa, a una abeja, ¿qué hacemos, no? pues hombre, yo siempre procuro respetar la vida. Lógicamente, como todo, ¿no? Si veo mi vida o la de mis hijas o la de alguien en peligro, pues tendré que actuar en consecuencia, pero siempre voy a respetar la vida, es lo que digo. A mí me preguntan muchas veces como carne, como pescado, pero yo no voy a matar al animal, ni lo voy a sacrificar, ni lo voy a hacer sufrir, sobre todo, no lo voy a hacer sufrir. Pero claro, me tengo que alimentar y tenemos que sobrevivir. Si yo veo que un bicho va a atacar a alguien, pues tendré que defenderme también. Pero bueno, son situaciones, ¿no? Límites, que también estamos aquí para esto, para aprender esto. Entonces, ahí entendí pues lo que es ese respeto a la naturaleza y a la vida. Por lo cual, claro, ellos me iban contando, me iban diciendo y lo que yo quería saber era por qué estaba allí, para qué estaba allí. Entonces me dijeron
que llevaba tiempo queriendo aprender, queriendo superarme y buscar mi esencia, saber quién soy. Entonces ellos me dijeron que yo soy sanador, por eso me dedico a la osteopatía y al masaje. Me dijeron, tú eres sanador, tu esencia, tu alma es sanadora. Entonces, las veces, en mi vida profesional muchas veces he estado reñido con mi profesión. Hay veces que como que tiras la toalla, que estás cansado. El ego del terapeuta que queremos curar a todo el mundo y salvar a todo el mundo y cuando vemos que no podemos nos desesperamos. Y eso me ha hecho tener, tú me entenderás, ¿no? Como profesional. Perfectamente. Sí, Andrés, es así. Entonces, ese propio ego me ha llevado a muchas veces, pues eso, hundirme, entre comillas, deprimirme para decir, quiero romper con esto y no quiero, no sé quién soy. Ahora, de hecho, cuando me presento, yo antes decía, soy osteópata, soy Andrés, ahora digo, me llamo Andrés porque me lo pusieron mis padres y me dedico a esto. Pero en el fondo, ni soy Andrés, ni soy osteópata, somos mucho más que todo esto, ¿no? Entonces, aprendí que soy sanador, mi alma es sanadora y que he vivido muchas vidas. Entonces, la idea de mi experiencia allí, de vivir mi experiencia cercana a la muerte era para encontrarme, para reencontrarme conmigo mismo. Y ocurrió de una manera muy bonita, porque me ofrecieron, me llevaron a una piedra que era como bueno, era una piedra, literalmente, pero yo cuando me sentaba allí decía, aquí no voy a estar cómodo. Y era como estar en un sillón, en una butaca cómodo. Yo me sentaba allí a meditar y estaba a gusto, tranquilo, y me decían, tienes que estar aquí y simplemente tú pide y todo lo que necesites saber lo aprenderás, te llegará la información que necesitas. Pero lo primero que aprendí es eso, que soy sanador y que me tengo que dedicar a lo que hago, a acompañar y ayudar a las personas o a los seres vivos en su proceso, tanto de vida como de marcharse, ¿no? De pasar a la otra vida. Entonces, me dejaron allí sentado en aquella piedra. Yo tengo que decir que yo no soy de meditar, de ponerme a meditar y dejar la mente en blanco, no puedo. Para mí, meditar es pasear por el campo con los perros, por la playa, es tomarme unas cervezas con mis amigos y mi mujer. Practico artes marciales, como digo, practico karate ahora, llevo años. Y cuando estoy meditando es cuando estoy precisamente haciendo ejercicio físico. Para mí, mi momento de mindfulness, mi momento presente es cuando estoy haciendo esas cosas. Entonces yo respeto Porque estás en el momento presente. Quizás eso. hay muchas maneras de estar en el momento presente. Sí, Incluso cuando estoy tratando a un paciente, a un cliente en mi camilla, ahí para mí soy totalmente yo, estoy en el mejor claro. momento presente. Yo siempre digo, eres como mi bebé en mi camilla y te voy a tratar como yo quiero que me traten a mí, que me cuiden. Entonces, estoy 100% con todos los sentidos aquí, ¿no? Entonces, para mí mis meditaciones son diarias, pero no soy de sentarme a meditar. Y allí sí me sentaba en aquella piedra y me decían, todo lo que necesites te va a llegar. Entonces me dieron una especie de mando, como un mando a distancia de la tele, y me decían, ni siquiera lo tienes que tocar, yo lo dejé al lado, me decían, era como el frente que yo veía, que era el universo, era de noche, de hecho, al principio, y me decían, si tú quieres ver pajaritos, vas a ver pajaritos y le vas a sentir cómo cantan. Si quieres escuchar el sonido del mar, simplemente con pensarlo yo cambiaba la imagen. Era como una pantalla gigante de plasma y yo sentía y veía lo que necesitaba. Entonces, al final, realmente, a veces lo cambiaba, pero luego me daba cuenta que no lo necesitaba, porque miraba al infinito y era como meterme en una burbuja de protección, de luz, y simplemente buscaba respuestas. Buscaba respuestas de mis vidas pasadas, de mi interior, de mi futuro. Empecé simplemente por ahí. Luego ya eso me llevó a otro tipo de preguntas sobre el universo, la creación, etc. Pero fue muy importante porque yo recuerdo, mientras estaba en este crecimiento personal, yo voy a mis terapeutas, porque creo que todos los terapeutas nos tenemos que cuidar también y tratar. Entonces tengo mi psicóloga, mi fisio, mi masajista, mi acupuntor, mis médicos, por supuesto. O sea, cada uno, ¿no? En el momento adecuado, mm, pues pido ayuda al que necesito y trato con muchos terapeutas. Y recuerdo una terapeuta que fui a que me tratase con terapia cráneo-sacral y me habló de mis vidas pasadas. Y cuando me habló de mis vidas pasadas, que yo no iba a eso realmente, pero solo fue lo que salió
en las sesiones, me hablaba de muertes que yo había tenido y ahí me di cuenta que no eran muertes, o sea, no eran sueños que yo tenía de pequeño, miedo a la muerte, miedo a perder a mi madre, no, eran vidas pasadas que yo había tenido, que habían muerto, pues me habían clavado una lanza en el corazón, me había caído un rayo, me habían... estoy operado una hernia inguinal y en una vida me clavaron un cuchillo justo en esa ingle. O sea, me cuadraba todo lo que yo he tenido en esta vida, en esta encarnación como Andrés. Las vidas pasadas también había tenido ese tipo de lesiones o de enfermedades y problemas. Y sobre todo, yo de pequeño tenía un sueño recurrente, que esto me costaba ir al psicólogo, lógicamente, que decían que era miedo a la muerte, miedo a perder a tus padres, etcétera, que era como que buscaba a mi madre y cuando llegaba me decían, no, tu madre se ha ido a una misión, no, tu madre está trabajando. No, y es que no eran sueños, eran recuerdos de mi vida, de mi alma, de quién soy realmente en aquella ciudad, en Ávila. Entonces, cuando mi madre estaba encarnada, mi madre energética, hablo de mi madre energética, que no es la misma que mi madre encarnada aquí en esta vida. Entonces, cuando yo sentía que mi madre energética la buscaba y no la encontraba, claro, yo me despertaba soñando, con miedo, y resulta que eran recuerdos de mi alma, no eran sueños que tenía de miedos. No sé si me estoy explicando bien. Sí. Entonces, claro, eso me hizo entender muchas actitudes, condiciones, situaciones de mi vida como Andrés, que sentía miedo, sentía necesidades y perderme muchas veces, ¿no? En mi vida porque no entendía qué me pasaba, porque tenía esos sueños recurrentes, esas necesidades de búsqueda. Entonces, bueno, el estar allí meditando y preguntando me resolvió muchas dudas y eso me ha dado mucha seguridad a la hora de volver aquí como Andrés. Entonces, el tener la certeza de que todas esas fobias, miedos, muchas enfermedades que tenemos aquí las podemos solucionar conectando con nuestra esencia, con nuestro alma. Eso ha cambiado mi manera de trabajar, no solo en la vida, sino en la terapia, lógicamente, en mi consulta. Entonces, bueno, pues fue realmente como un renacer, fue reencontrarme conmigo mismo, ¿no? Entonces, bueno, ellos, mientras yo estaba allí meditando y aprendiendo, y sobre todo confirmando cosas como que sentía, pero nunca llegaba a entender, que aquello es maravilloso, cuando por fin encuentras esas respuestas, es como una paz interior maravillosa, ¿no? La incertidumbre para mí es lo peor que hay, entonces en esos momentos te sientes muy bien. Pues ellos se iban a aquella ciudad porque decían que tenían que ir a descansar, que ellos hacían su vida, trabajan, comen, duermen, entonces volvían, era como si hubiera pasado un día, volvían. Ah, bueno, además, importante, mi abuela me dijo que tenía que estar 3 días de la Tierra allí y que después de 3 días tendría que tomar una decisión muy importante. Me lo dijo tal cual, 3 días de la Tierra. Eh, entonces, bueno, ellos se marchaban, como decía, volvían y me ofrecían comida. Me daban una especie de cuenco que había un líquido transparente como una sopa, un caldo. Y claro, yo no quería, yo solo quería hablar con ellos y preguntarles. Me decían, no, no, tienes que reponer energía porque esto es duro, es un viaje importante, entonces tienes que reponer energías. Entonces yo me lo bebía. Y es cierto que cada vez que lo tomaba, cada vez que daba un sorbo, me reconfortaba. Podía estar templado, frío, caliente, pero cada vez que tomaba un sorbo era reconfortante. A veces incluso lo sentía más dulce o más salado. No, no siempre tenía el mismo sabor, era como yo lo sentía, como lo que yo necesitara, lo absorbía. Y me dieron una especie de frutas, una naranja, que al principio yo dije, ¿y esto cómo se come? Es una naranja. Y me dijeron, no es una naranja, pero como si lo fuera, cómetela como te apetezca. Y claro, lo primero que hice fue pelarla y comérmela como una naranja. No sabía naranja, sabía diferente, pero estaba buenísima. Y en otras ocasiones que me la daban, la comía a bocados, con la cáscara incluso, y se podía comer sin ningún problema. Entonces me alimentaron durante esos días que estaba allí. Me preguntaron también que si fui al baño en algún momento y dije, no, yo nunca tuve necesidad de ir al baño. Si en algún momento mi cuerpo, yo creo que todo esto es energía que entra igual que sale y como tenemos un cuerpo energético con vísceras energéticas, pues todo se gestiona de otra manera. Entonces, en ningún momento yo tuve necesidad de ir al baño a nada. Entonces,
cuando iban a buscarme lo que hacíamos era pasear por allí y me venía más gente a saludar y me iban contando. Yo les preguntaba, pues bueno, si estaban bien, qué hacían allí, a qué se dedicaban y bueno, me hablaban de las almas, de las almas gemelas, las parejas. Mi madre energética no es, como digo, mi madre física, que también falleció, pero, pero claro, yo estaba allí como seguía sorprendido, decía, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? No me lo llegaba a creer del todo, pero es tan real como cuando me preguntan, pero era algo físico, digo, totalmente, más, incluso más real y más físico que aquí. O sea, nos tocamos, nos abrazamos y, y seguía muy, muy sorprendido. Pero la experiencia era caminar, preguntar y alimentarnos. Entonces, Eh, pasaron las horas, pasaron los días y recuerdo que en una ocasión, cuando volvieron a alimentarme, me dijeron, hay alguien que quiere venir a saludarte. Y salió mi bisabuela. Mi bisabuela salió de aquella ciudad, la mamá de mi abuela que estaba allí, y era una mujer que murió con 90 y muchos años, estaba en la cama postrada, ya no se podía mover, y murió en mis manos porque yo la estaba tomando el pulso cuando ella falleció en su último suspiro. Además recuerdo que se me quedó mirando y se marchó. Estamos mi padre y yo delante en la habitación. Y vino ella, me dio un abrazo y me dijo, ay, mi niño, qué ganas tenía de verte. Llevo mucho tiempo esperando porque te quería dar las gracias. Porque el hecho de que me estuvieras tocando y acompañando cuando me marché, me dijo, fue como el cohete, la gasolina que me trajo aquí directamente. Entonces, ahí entendí lo importante que es acompañar a alguien en ese proceso. Qué Y le bonito eso que pregunté, estás diciendo, Andrés. Es precioso porque en realidad es como constatar que ese acompañamiento que creemos que no es necesario, lo es y mucho. Y me pues, encanta oírte contar eso porque es así. te lo estoy contando y se me están dando escalofríos de la emoción. Pues le pregunté, oye, ¿y qué ocurre cuando no estamos al lado tocando como? Y me dijo, la intención de estar conmigo, de acompañar, simplemente aunque no estés presente, ya solo esa intención, porque como he dicho antes, el tiempo para el alma no existe, el tiempo y el espacio. Ujú. Entonces, si una persona que está en otro país y fallece y yo estoy sintiéndola y pensando en ella y mandándole luz, es como si estuviera a su lado cogiéndole la mano. Y eso es muy importante también. Pero si podemos estar de una manera física, lógicamente es mucho más poderoso todavía. Y ella me lo hizo entender así. Pues, claro, me hizo una ilusión. De hecho, yo, mi bisabuela, en aquel momento lo que menos me esperaba es que estuviera allí y sí, sí, vino a verme y fue maravilloso. Entonces, bueno, en aquellos paseos que íbamos aprendiendo, íbamos hablando, yo volvía otra vez a aquella roca a meditar y ellos se marchaban a la ciudad y así transcurrieron los días. Y cuando ya llegó el último día, porque estuve, como digo, 3 días de la Tierra, mi cuerpo tengo que decir que estaba en coma. Yo estaba en coma inducido allí en el hospital. Entonces, es importante, creo también, que me lo han preguntado varias veces, si en algún momento yo conecté con lo que ocurría aquí en este plano. Y sí es cierto que mientras meditaba en algún momento, era como si yo estoy sentado aquí en una silla y como si mirara al suelo y en el suelo estaba ya aquí, cerquita, sintiendo todo lo que ocurría, el sufrimiento de mis padres, de mi mujer, mis hijas, de toda la familia, ¿no? Entonces era como que sentía un poco su angustia, su miedo, pero eso no me hacía sentir mal a mí. Simplemente lo sentía, pero yo no sé, porque esto a mucha gente le cuesta entender esto. Cuando estamos en aquel plano, en estado expandido de conciencia, las emociones no se viven igual aquí que aquí. Cuando estamos viviendo una experiencia, la vivimos, ¿no? Tanto en la mente como en el corazón. Pero cuando estamos en estado expandido de conciencia, somos puro alma. Y los celos, el rencor, el odio, el miedo, el amor, no tienen nada que ver. Es una expansión, es que no se puede describir. Yo hay muchas cosas que lo siento mucho, pero no le puedo Sí, no poner. lo comprendemos porque os cuesta a todos mucho poner palabras a las sensaciones, ¿no? Eso Pero es es, interesante eso que cuentas, como que sigues conectado a esa parte totalmente. de ti, o sea, no hay una desconexión, ¿no? Hay una amplificación de la conciencia, pero sigue habiendo una conexión que te
que te vincula, ¿no? Y que te sigue vinculando. Y eso es interesante, también importante. ¿Y Claro, cómo aquí, regresas? ¿Cómo sientes que te tienes que ir? ¿Cómo es tu regreso? bueno, es que el regreso todavía queda mucha historia. O sea, el regreso es porque yo no es que sintiera que tenía que regresar, ellos me dicen, ¿no? Porque ahí es muy importante lo que estabas hablando de la conexión. Creo que es importante este dato. Porque a mí me explicaron que la lesión de corazón con la que nací era porque yo no quería encarnar, yo no quería venir aquí a este mundo. Pues no quería separarme, no quería irme de mi ciudad, no quería separarme de mi madre energética, de mi familia. Entonces, al encarnar, es como que el dolor del corazón, el dolor de no quiero separarme, me hizo materializar ese dolor en una lesión física en mi corazón. Esto es muy importante para entender que muchas personas que tienen enfermedades o nacen con enfermedades puede venir de aquí, de cuando encarnamos lo Andrés, que... claro, y cuando hablas de tu madre energética, ¿cuál es ese concepto? Porque claro, la gente que te va a escuchar no va a saber de qué estás hablando. Ya, ¿Podrías claro. explicarlo? Es que sí, es que según lo voy contando, yo creo que voy a ir resolviendo un poquito todo esto. Porque claro, la madre energética, decidimos nacer, ¿no? A través de una familia, de unos padres, para venir a este mundo, para vivir una experiencia. Y a veces Ujú. nuestros padres simplemente los hemos elegido para venir y luego no tenemos nada que ver con ellos. De hecho, Sí, eso lo hemos oído mil veces en terapia, ¿no? De yo no tengo sí, nada que sí, ver. cierto, cierto, sí. Y es que es así. Yo a mi madre, por supuesto, la quiero, la respeto muchísimo y más ahora que está allí, que sigo conectado con ella y me sigue contando cosas. Pero yo sentía esa sensación de estar fuera del lugar, de no estoy en mi familia, aquí pasan cosas. Y esta historia me lo confirmó, ¿no? Entonces, cuando me dicen que tengo esa lesión, me dicen que es porque yo me separo de todo aquello y por eso nazco con ella. Y ahí me explicaron lo que es la llama trina, porque mi corazón, mi cuerpo está vivo, porque el chakra corazón, la llama trina, son los tres puntos de la llamatrina, son los tres puntos importantes del corazón del nódulo sinatrial, el auriculoventricular y la rama del haz de Is. O sea, todos los puntos eléctricos del corazón son físicamente la llamatrina. Es decir, lo energético se materializa. Se materializa en los puntos, sí. Eso es. Y de ahí viene, claro, yo he aprendido mucho que en mis terapias ahora, pues me ha venido muy bien tener Claro, te esto. ha venido fenomenal. Claro. Pero claro, sobre todo entendí mi lesión de dónde venía. Y ahí es donde me dijeron que tenía que tomar una decisión, que ahora voy a hablar de la madre energética, tenía que tomar una decisión. Ya había estado allí esos 3 días, iban a cumplirse los 3 días de la Tierra, y que tendría que tomar una decisión muy importante, que era, como ya había aprendido y entendido todo lo que había pasado en mi encarnación, podía quedarme o podía volver. Esa era la Mm. pregunta importante que me querían hacer. Todo esto, la batuta, digamos, lo llevaba mi abuela. Mi abuela era mi guía, es mi guía, ¿no? Estaba allí siempre respaldándome y acompañándome. Entonces ella me preguntaba, me acompañaba y me ayudaba en todo. Mi amigo Rafa, nuestro amigo Rafa también estaba, mi abuelo, pero algunas personas que ni siquiera yo conocía estaban por allí también. Y entonces yo dije que realmente quería entrar a la ciudad, quería visitar y quería saber porque no sabía qué quería hacer. Y me dijeron que si entraba en la ciudad no tendría capacidad de volver, porque entonces me reencontraría con mi madre energética y con mi familia. Y ahí es donde entendí que mi madre no era, o mis padres no eran mi familia energética. Me dijeron, si entras en la ciudad no vas a tener voluntad para volver. Yo llevaba toda mi vida trabajando la voluntad, y ahora entiendo el porqué. Porque mi problema de la voluntad no era de aquí, venía de allí. Entonces, claro, eso me solucionó de golpe un montón de traumas, digamos, pequeños, ¿no? Y me solucionó, pues eso, muchos problemas. Entonces, al decirme que si entraba en la ciudad no tenía capacidad para volver, que mi madre estaba deseando y mi familia salir a verme, pero no salían porque entonces yo no podría volver y tenía que tomar yo la decisión. Entonces, en ese momento dije, bueno, pues eh, creo que sí, que ahora con todo lo que he aprendido, con toda esta experiencia y esta sabiduría que me llevo, ¿no? Con toda esta información, pues quiero volver. Y ahí, eh,
dijeron que genial, que les parecía genial, que era lo que yo decidiera. Y me dijo mi abuela, pero antes de irte, quiero que conozcas a alguien. Y en ese momento, yo como decía antes, yo mm, no quiero adoctrinar a nadie, ¿vale? Ni hacerle creer sobre... Yo lo cuento y que cada uno piense en lo que quiera. Pero en ese momento apareció una persona, porque son personas, vamos, físicamente, pareció un ser, una persona con barba, ¿vale? Pero que todo el mundo era como que le respetaba, le abrían camino, le veneraban, pero era un respeto bonito, no de ha venido el rey o ha venido su majestad, no, era algo bonito, ¿no? Pero yo sí sentía como que tenía más poder que el resto. Y lo primero que sentí al verle fue miedo. Yo lo primero que sentí fue como me estremecí. Y me dijo mi abuela, riéndose, ¿no sabes quién es? Y dije, pues no, no lo sé. Y me dijo, bueno, no te preocupes, pregúntale lo que quiera porque él te va a contestar lo que tú necesites. Y fue muy curioso porque en la conversación con este ser, que yo no le voy a poner nombre, que cada uno le ponga el nombre que quiera, cada vez que yo le preguntaba, la respuesta ya la tenía. O sea, antes de yo terminar la pregunta, él mentalmente, yo ya tenía la respuesta en mi cabeza. Y me sorprendía, porque digo, si no he terminado la pregunta y ya me ha contestado. Entonces, me dijo mi abuela, mírale a los ojos fijamente. Y me le quedé mirando a los ojos fijamente, le pregunté un montón de cosas sobre nacimiento del alma, la formación del universo. O sea, ya le empecé a preguntar cosas que yo creo que todos en algún momento hemos querido saber. Y tengo que decir que yo no puedo explicarlo, pero sé cómo ocurre todo eso, porque no le puedo poner palabras, porque no es que él me lo explicara, es que a través de sus ojos yo vi todo eso, la creación, el universo, el nacimiento, cómo las almas nacen, cómo crecemos, cómo nos formamos, pero célula a célula, o sea, fue como de pronto soy la persona más sabia del mundo, pero no lo puedo contar porque yo no tengo la capacidad o mi mente, mi cerebro no tiene capacidad de ponerle palabras de que no es por no compartirlo, es porque no sé, no puedo. Entonces, mi abuela le dijo a esta persona si, si ella me podía acompañar, porque había elegido volver. Yo le di las gracias a él, por supuesto, y él dijo, en ningún momento yo le vi mover la boca, le oí hablar, pero no le veía mover la boca, pero le oí hablar, le sentía dentro de mí. Y le dijo a mi abuela, yo no tengo potestad para darte permiso, voy a preguntar. Y se marchó, pues dijo mi abuela, voy a preguntar. Dijo, no, no, voy yo, tú quédate con tu nieto. O sea, esto fue como, o sea, fue muy bonito ese detalle también. Él se marchó y al rato volvió y dijo, sí te permiten acompañarle, puedes ir tú a llevar. Y me despedí de él, le di las gracias y en ese momento mi abuela dijo, bueno, antes de marcharte, que esto es muy importante y aquí voy a contar algo que lo que digo, las creencias de cada uno. Pero me dijo mi abuela, antes de marcharte tenemos que hacer algo. Te tienen que poner un marcapasos energético, porque cuando llegues a la Tierra, los cirujanos, que son los reparadores, son los sanadores de la Tierra, me dijo, son los que reparan. Dijo, los cirujanos te tienen que poner un marcapasos, porque tu cuerpo necesita ya un marcapasos. Tengo que decir que yo en aquel momento tenía 42 años. Llevaba revisiones médicas durante mucho tiempo, por supuesto, y yo aún no lo sabía, pero ya tenía cita para la operación, porque me iban a poner un marcapasos. Pero todavía no me habían llamado del hospital para decirme, tal día te operamos. Pero ya estaba la cita. Ese dato es interesante. Sí, muy interesante, porque esto me ocurrió justo 2 meses antes de que me fueran a operar por algo, porque tenía que aprender todo esto. Si me hubieran operado, me hubieran puesto el marcapasos sin yo tener esta experiencia, no nos habríamos conocido y no podría estar compartiéndola con vosotros. Entonces, es curioso, esto me ocurrió el 13 de mayo, que además el 31 de mayo, para los que sepan numerología, 31 de mayo es mi cumpleaños y esto me ocurrió el 13 de mayo. Yo no sé qué significará, pero los datos los dejo. Y en julio tenía preparada ya la operación, tenía una fecha que todavía no la conocía, ¿no? No me habían avisado. Pues me dijeron que me iban a poner un marcapasos energético. Y ahí es donde vi lo que vamos a llamar un extraterrestre, porque era un ser de luz altísimo, enorme, con los dedos muy... Era todo un ser de luz, era todo luz, amarillo, transparente, era como la luz del sol. Se presentó delante de mí, yo solo sentía paz delante de él, me senté en aquella roca, me puso una mano en el pecho, él puso otra mano en su pecho,
y solo sentía calor, una sensación de relajación profunda, como de dormirme, y estuve un rato dándome calor porque es lo único que sentía. Y cuando terminó le di las gracias, hablaba conmigo mentalmente también, en ningún momento no tenía boca, solo sí ojos, recuerdo. Y él se marchó y mi abuela le dio las gracias y yo, pues tengo que contarlo como pasó, así ocurrió, ¿vale? Entonces ahí ya mi abuela es cuando me dijo que teníamos que volver porque como había decidido volver, iban a despertar a mi cuerpo y cuando despertase mi cuerpo del coma yo tenía que estar allí. Entonces ahí empezó el viaje de vuelta. Y bueno, el viaje de vuelta os lo voy a contar y también es un poco sorprendente. Yo sé que a mucha gente también cuando cuenta esta experiencia no sé, hay quien lo comparte, hay quien no está de acuerdo, pero yo lo cuento tal cual como digo. Pues el viaje de vuelta me despedí, por supuesto, de todas las personas que había allí, de mi amigo Rafa, muy importante también. Dejó viuda a su mujer y dos niños pequeños, ¿no? Cuando marchó. Y me dijo, antes de marcharte, quiero que me hagas un favor. Y me dio un mensaje para su familia, para sus hijos y su mujer. Por supuesto, el mensaje lo compartí con ellos, por supuesto. Y fue muy bonito, lo estoy contando y me estoy emocionando también. Entonces, bueno, me dio un abrazo, me despedí de todos y empezó el viaje de regreso con mi abuela. Y el viaje de regreso fue, de pronto, entrar en una especie de túnel, pero no un túnel como hablamos de la luz, no, un túnel de metro, como una estación de metro. Íbamos andando por las vías, que no había vías, era como un camino por las vías, y de pronto me doy cuenta que a los lados era como una terminal como cuando estás en el aeropuerto y está la gente allí esperando con sus maletas. Era una terminal de tren, de metro, de autobús, y había seres de todo tipo. Y cuando digo seres era como la guerra de las galaxias. O sea, había todo tipo de humanoides, extraterrestres, seres, con maletas incluso, y yo dije, ¿esto qué es? Y me dijo mi abuela, es una terminal. Aquí están esperando para reencarnar en distintos planetas, planos, ciudades. Me dijo que había millones de planos de energía, de ciudades energéticas, de planetas. Entonces yo estaba diciendo, no me lo puedo creer. O sea, es que hay más todavía. Aparte de lo que he aprendido, hay más. Entonces, era una sensación estoy alucinando y a la vez súper feliz de tener esta. Yo de pequeño siempre era de los que miraba al cielo y decía, seguro que hay vida en otros planetas. De niño era, pues eso, me llamaba la atención todo esto y siempre he creído y eso me lo confirmó. Una tranquilidad maravillosa, ¿no? Confirmar todo esto. Total que cuando ya acabó esa experiencia del túnel, aparecí otra vez en el techo, pero ya estaba flotando en el techo del hospital viendo mi cuerpo en la cama. Y mi cuerpo, claro, estaba intubado, ya le iban a despertar y me tenían en frío porque, claro, no sabían si tenía daño neurológico, no sabían qué tipo de daño podía tener al despertar. Decidieron despertarme del coma y mi abuela me explicó que cuando despertase yo tenía que estar dentro del cuerpo. Claro, yo no sabía todavía, en ese momento dije, es que no sé si quedarme o irme. Y me dijo, tienes que decidir. Y digo, pero si me quedo voy a poder seguir haciendo lo que hago. Y me dijo, si te han permitido volver, aunque estés en una silla de ruedas, aunque estés enfermo, tú vas a poder hacer lo que has venido a hacer porque eres sanador, acuérdate de quién eres. Y dije, ya, pero es que no sé si irme porque era como, yo quiero estar allí, si es que aquello es maravilloso, si es que quiero estar ahí. Esto, uff. Entonces, ¿qué pasa? Que ha sido un Es trabajo. costosa, si nos tienen que preguntar, ¿verdad? ¿Qué Sí. decisión? Es costoso, sí. Yo Puedo entenderlo. ahora mismo estoy feliz de haber tomado la decisión de quedarme porque he vivido unas experiencias Claro que sí, maravillosas. claro que sí. Pero eso me costó mi trabajo con psicóloga de estar meses diciendo me tenía que haber quedado, me Sí, tenía que ahora haber hablaremos de eso, ¿no? De qué quedado. pasa, ¿no? Cuando uno regresa, ¿no? Claro. Muy importante, sí. Pues mi abuela me dijo que tenía que entrar en mi cuerpo porque me iban a despertar. Entonces, bueno, me despedí de mi abuela. mm, Hasta el último momento no sabía qué hacer, si irme o quedarme, pero ya tomé la decisión de entrar en mi cuerpo. Le pregunté, ¿qué tengo que hacer? Y me dijo, acércate al pecho, porque la llama trina al corazón es la que conecta. Sí. Me lo han preguntado varias personas, compañeros tuyos, si no entré por la pineal. No, no, entré No, por el se entra por corazón. el corazón, sí. Eso Por es, el se sale y corazón. se entra por el corazón que Sí. conecta la llama trina y ahí ya sí conectas con la pineal y bueno, ya es la conexión con el universo, Claro, ¿no? ya empiezas a conectar con todo el sistema, sí. Eso es. Entonces ahí al entrar, mientras yo estaba entrando en mi cuerpo, que era como ponerme un traje de neopreno, era como Sí, ajustándome,
ya empecé a escuchar por las orejas, por mis oídos, por la oreja, ya empecé a sentir que respiraba y veía a mi abuela en el techo despidiéndome de mí, me tiraba un beso, me decía adiós y hasta el último momento yo incluso quería ir a abrazarla e irme con ella, pero bueno, ahí es donde ya empecé que me manejaban mi cuerpo, me zarandeaban, escuché a una enfermera que hablaba, decía, tranquilo, tranquilo, todo está bien, respira tranquilo, coge aire. Me quitaron la sonda, sentí un poquito de dolor, ya les oí hablar a los médicos con los enfermeros, no, ha sangrado un poquito, pero está bien, todo está bien. Me empezaron a recuperar, ¿no? Entonces yo ahí lo primero que empecé a sentir fue miedo porque no sabía qué estaba pasando. O sea, empecé a sentir incomodidad porque de pronto me manejan, era como me he puesto un traje y ¿qué está pasando aquí? Y claro, ya cuando intenté hablar no podía porque había estado intubado, me dieron agua. La primera que entró fue mi mujer a verme, me cogió la mano y dije, ¿qué ha pasado? Dije, me han puesto el marcapasos, lo primero que dije. Y me dijeron, no, te lo tienen que poner. Pero y dije, no, no, si ya me la han puesto. Claro, yo tenía el recuerdo de lo que había ocurrido. Bueno, el recuerdo, En sé el que otro mi... plano, claro. Claro, dije, si ya me la han puesto, me la ha puesto Digo, si es que he estado con mi abuela, he estado con Rafa, y ya en ese momento mi mujer dice, cállate que están los médicos aquí. Porque Ah, claro, estaban, ya sabes tú, ¿no? Como médico, que... sí, sí, sí. Además te iba a hacer esa pregunta ahora cuando acabes. Quiero que me contestes a una pregunta que creo que es muy importante para todos los que habéis podido transitar ese tipo de experiencia. mm, Pues claro, yo en ese momento estaba contando mi realidad, mi experiencia. Y me dijo mi mujer, luego me lo cuentas. Total, que ya bueno, vieron que estaba bien, que reaccionaba. Yo estaba en ese momento, sinceramente, enfadado. Estaba enfadado porque decía, ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué me están contando? Me dicen que llevo 3 días en el hospital en coma. Yo he estado con mi abuela, con mi abuelo, con Rafa, con mis tíos. He visto a mi bisabuela. O sea, era como, estoy enfadado. Y mi mujer me decía, no te preocupes, luego me lo cuentas. Y quieren pasar tus padres a verte. Claro, pasaron a verme los familiares. ¿Qué tal? ¿Estás bien? Y digo, sí, pero era como, esto es mentira. Yo estaba pensando, todo esto es mentira. Sí, yo estoy bien, estaba genial. Y digo, ¿qué día es hoy? Y me dicen, hoy es martes. Digo, si hoy tenía que estar, en ese momento trabajaba con las logopedas del hospital. Y digo, si tenía que estar en la consulta del hospital. Y dice, no, no. Dice, el sábado tuviste una parada cardíaca en el baile y hoy es martes, pero has estado aquí 3 días en el hospital. Y digo, digo, es que no puede ser. Si yo he estado con mis abuelos. Total, que tuve que coger aire, relajarme, aceptar y decir, pues bueno, a ver qué me cuentan, ¿no? Porque yo no me creía nada de lo que me estaban contando. Era como si me estuvieran tomando el pelo. Yo estaba enfadado. Total, que a mi mujer, que fue la primera que le conté toda la historia, claro, ella sí me creyó. Y a mis hijas se lo conté. Pero de hecho hubo gente, recuerdo una pregunta que me dijo, ¿qué? ¿Has visto el túnel? ¿Has visto la luz? Y me enfadé. Dije, no, no he visto nada. Y ahí fue como que me enfadé, ¿no? Con la persona que dijo eso y no quise compartir nada. Entonces, pues bueno, después de despertarme de esta manera que yo estaba enfadado, frustrado, porque era como, ¿qué realidad me creo ahora? ¿Qué está pasando, no? Si realmente esto no es verdad, mi realidad era aquella, estaba muy enfadado, como digo, y llegó el momento, me tenían que poner el marcapasos y me lo pusieron, ¿no? Porque Andrés, se ha ido el sonido. Se te ha ido el sonido. No, no te oigo. si me oyes. Ahora sí. Es que estaba entrando una llamada y yo creo que ha cortado, Claro, perdón. ha cortado, sí. Pues lo que ocurrió es eso, que yo estaba frustrado, enfadado porque no sabía qué había ocurrido y me tenían que poner el marcapasos. Entonces, bueno, eh, decidieron, esto desperté el día 16 de mayo, el 13 fue cuando tuve la parada, y el 19 me operaron, me pusieron el marcapasos. Y claro, una vez que me pusieron el marcapasos, pues yo estaba en la UCI, tenían que llevarme a una habitación para darme de alta. Y aquí voy a contar una historia que creo también que es muy importante, muy bonita y os va a encantar, porque cuando estaba en la UCI hubo una noche que eh, estaba desesperado porque me dolía, claro, me dolía todo, porque ya después de la reanimación que me hicieron, me pusieron las palas, mi cuerpo estaba magullado, yo estaba dolorido, ya empezaba a ser consciente.
de mi cuerpo físico. Hasta entonces no había tenido ningún síntoma. Pero ese día estaba agotadísimo y no me podía dormir. Y les pregunté a las enfermeras si me podían dar un relajante, un Laxatin, cualquier cosa. Me dijeron, no, no, lo que está pautado por el médico no te podemos dar nada. Tú relájate y duérmete. Total, que no me podía quedar dormido. Y al poco tiempo entraron dos enfermeras con una tercera enfermera que llevaba bata, no llevaba pijama, llevaba una bata. Me acuerdo morena, con los ojos claros. Y dijo, era como muy pispireta, muy... Y dice, bueno, ¿y a este chico qué le pasa? Y las enfermeras le hablaban, le iban diciendo todo. Y yo digo, no, es que me han puesto un marcapasos, me han operado. Y me dice, no, no, ¿qué te pasa? Entonces ella conectó conmigo, porque me preguntó directamente a mí y le dice, pues mira, me pasa que estoy de los nervios, me duele todo y no puedo dormir. Y me dijo, túmbate boca abajo que te voy a dar un masaje. Y las enfermeras decían, ¿cómo le vas a dar un masaje? Y pues con este bote de crema que hay aquí, había un bote Nivea azul de toda la vida, el bote plano, y yo dije, boca abajo no puedo, dice, túmbate del lado derecho. Me tumbé del lado derecho, me dio un masaje en las piernas, en los brazos, en la espalda. Mientras me daba el masaje me hablaba, yo ya decía, mira, no sé quién eres, qué estás haciendo, pero me estás dejando, o sea, era lo que necesitaba, sensación de calidez, relajarme, y me dijo, tú duérmete y relájate. Y, ¿cómo te llamas, cariño? Y me dijo, me llamo Isabel. Total, que me quedé dormido. Y al día siguiente, cuando viene el cambio, ¿no? De que te dan el desayuno, ha habido el cambio de guardia y demás, entran las enfermeras y me iban a dar el desayuno, me incorporo y digo, ojo que viene dormido. Digo, oye, ¿está Isabel por ahí? Y me dicen, no hay ninguna Isabel. Digo, hombre, digo, ayer Isabel me dio un masaje y dice, sí, eso, ya quisieras tú que te den un masaje, lo habrás soñado. Y dice una enfermera, ¿qué hace aquí un bote de Nivea? ¿Esto es tuyo? Digo, con ese bote de Nivea me dio el masaje. Esto se lo habrán dejado, se llevaron el bote de Nivea y nadie conoce a Isabel. Y yo os puedo asegurar que a mí Isabel me dio un masaje y me hizo dormir como un niño pequeño. O sea que yo luego me he enterado, claro, que estas historias ocurren Sí, continuamente. He leído son mucho, asistentes y ocurren muy a menudo, sí, sí, es he verdad. leído mucho ya sobre el Sí, tema. Sí. mucha gente cuenta esa famosa enfermera, esa persona que llega y que luego preguntas y nadie la conoce o nadie lo conoce, Exacto. sí, sí. Pues he leído algunos libros ya de JJ Benítez, por ejemplo, y de otros, vamos, de otras personas que han escrito sobre el tema y claro, es que es tal cual, es que es real. Es tal cual. Vale. Espera, Andrés, que Dime, te voy a hacer unas preguntas, por que me supuesto. contestes rápidamente mientras que nos sigues contando, porque tu experiencia es espectacular, es de otro mundo, ¿no? De otro mundo. ¿De qué manera crees que se integraron en ti los efectos de la ECM a nivel psicoemocional? ¿Cómo o de qué manera influyeron en tu nivel de conciencia a partir de ese momento, en la responsabilidad de tus actos? ¿Cómo fue? Pues mira, tengo que decir que es verdad que cuando consigo relajarme y centrarme y confiar, es como todo está bien, o sea, me despreocupo del todo. Pero cuando me frustro mucho, porque es como, vamos a ver, si, ¿por qué tiene que ocurrir esto de esta manera? ¿Por qué Ya, no hacéis por ayudarnos? ¿Por qué no hacéis por... yo, por ejemplo, recientemente, ayer mismo, llevé a mi padre de 90 años y le llevamos a una residencia. Ha estado 10 días en el hospital y yo decía, mamá, ven a buscarle, llevárosle, que no esté aquí. Y él decía, y él no cree en nada, de hecho no conoce mi historia porque se preocuparía por mí, pensaría que me he vuelto loco o podría haberse incluso suicidado para irse con su mujer. Entonces yo a mi padre nunca le he contado esto. Pero él con 90 años que tiene ya y está con proceso de demencia y tal, en estos 10 días de hospital que he visto una sensación horrible, él decía, es que tu madre está aquí y me dice que me tengo que ir con él. Y yo decía, pero ¿por qué no os vais ya? ¿Por qué no se le lleváis? Entonces eso me frustra a 100.000 por hora. sí, claro, es Entonces es comprensible. como mucho Pero más hay un antiguo. orden, ¿no? Hay como un orden por encima de lo que nosotros Queremos. deseamos o queremos o necesitamos, ¿no? Es como que ellos saben, ¿no? Mejor que Pues nosotros en qué momento, ¿no? Creo yo. Pero eso. cómo lo integraste? O sea, cómo fue esa integración en tu bienestar? Es lo que tú dices, ¿no? Estoy Pues bien, pero hay mira, momentos que me frustro, ¿no? ¿Y, y cómo conseguiste? Porque supongo que tuviste que renunciar a cosas, a personas, a situaciones. ¿Cómo
calibraste eso? Me estás hablando como si ya lo hubiera conseguido y todavía lo estoy Y haciendo. todavía no. Ya, No, o sea, para mí, mi respuesta sería, pues día a día, porque es verdad que he cortado con ciertas personas relaciones porque es como, esto no puede ser, en mi vida no compartimos lo mismo, no tenemos que estar juntos, ¿no? Hay personas con las que todo lo contrario, la unión ha sido mucho mayor y para mí lo único que realmente puedo decir que, por supuesto, que sigo cada día integrando toda esta información. Cuando consigo estar bien, estoy mejor que nunca. Y cuando me desespero más que nunca. Entonces es como que es muy extremo. Pero es cierto que ahora te diría que el 90% de las veces es bienestar. Entonces, claro. he conseguido encontrar, me han puesto en el camino lo que necesitaba. Me he venido a vivir al campo, he conseguido conectar más con la naturaleza, he conseguido encontrar el ejercicio físico que me hace feliz, porque no es lo mismo, venga, voy a nadar, uf, me aburro, voy a correr, me aburro. He encontrado lo que las personas y las situaciones adecuadas cuando yo estoy centrado, y cualquiera, no solo yo, cuando estás en una vibración adecuada, vemos lo que hay delante y lo encontramos y nos lo ponen delante. Entonces, sobre esto puedo contaros un caso personal muy interesante. Y es que, claro, fíjate, nos estaban haciendo una obra en casa y nos dejaron los obreros tirados. Bueno, pues al final mi cuñado, que es un manitas, dijo, no te preocupes que yo te termino el suelo y tal. Y mi cuñado me empezó a hacer todo este trabajo y se estropeó la hormigonera que tenía, que es un aparato enorme para hacer cemento, se estropeó. Y yo dije, bueno, compramos una, no, que es muy cara, alquilamos. Digo, sí, hombre, encima que traes tus aparatos, pues te puedes creer que esto, una noche, un domingo, un sábado en mi casa cenando, dije, no te preocupes que encontraremos soluciones. Al día siguiente, paseando por el campo, por mitad del campo, ¿sabes lo que me encontré? Una Una, hormigonera que es un aparato enorme, que es como una carreta. enorme. Y de pronto digo, no puede ser. Además, digo, estaba usada, o sea, no era nueva. Y yo, mi cabeza racional, mi mente decía, esto la han robado a algún sitio, la han tirado aquí o la iban a tirar. Pero, ¿qué mitad del campo? Total, que me fui a mi casa, yo iba paseando con los perros, fui a casa, les di de comer, reciclé, digo, voy a tirar la basura, tal, y voy a volver. Digo, si está allí, es que es para mí. Cuando llegué, claro, llamé a mi mujer por teléfono, en un domingo por la mañana, digo, oye, es que mira, pasa esto y dice, ¿funciona? Digo, pues como no la enchufé en un árbol, no lo sé. Total, que le dije, vente, me ayudas a llevarla, que es como una carretilla, pues la tengo en mi casa funcionando y mi cuñado ha terminado la obra. O sea, cuando necesitas algo, no lo que quieres, lo que necesitas, te lo dan. Aparece. Luego Y os aseguro que es hay así. sincronicidad, ¿no, Eso Andrés? es. Hay sincronicidad. Exacto. Es un tema de Oye, y una vibración. curiosidad, ¿cuál ha sido el desajuste o la desarmonía más importante que has tenido después de la ECM? ¿Cuál dirías que fue? Pues realmente, como suelo decir, no me aguanto ni yo. Hay veces que, que no me aguanto ni yo, que digo, pero vamos a ver, ¿por qué? Si tengo lo que necesito, he abierto mi propia consulta, mi propio centro, vivo en el campo y hay veces que es como, quiero romper con todo esto. O sea, hay veces que me lleva al extremo de decir, no sé, rompería mi relación, rompería con mi consulta, me iría a vivir donde nadie me conozca, a hacer, no sé, lo que tenga que hacer. Era como, ojo, no estoy hablando de suicidio, nunca he pensado en suicidarme, por No, supuesto. no, estás hablando de lo que De- habláis de- todas las personas que habéis transitado una ECM. Tú sabes que hay una estadística donde hay un nivel muy alto de abandono de cosas, de vida, Mm, de pareja, de sí, familia, tienen que buscar algo diferente porque ya acoplarse, ¿no? Como en el traje antiguo, como que ya no pueden. O sea, que es pues perfectamente... Solo que para mí, tú es algo que te costaba, pero como que cada cierto tiempo te rebelabas contra ello, ¿no? exacto. Pero Algo luego, así. cuando estaba bien, decía, pero vamos a ver, si es que soy feliz con mi pareja, con mi familia, tengo el trabajo que me encanta, que me gusta, pero ha habido momentos en mi vida en los que hubiera roto con todo, con todo. Claro,
Y en cambio, cuando tenemos esa conexión, esa vibración de, madre mía, si es que gracias a la pareja que tengo estoy donde estoy, gracias a la familia, a las amistades. O sea, al final es como cuando vibras de la manera adecuada, delante tienes lo que necesitas. Entonces ahora te diría, ahora mismo soy 100% feliz, pero es que a lo mejor dentro de unas semanas digo, uff, ya me estoy agotando. Es como que muchas veces tenemos, o yo por lo menos, tengo ese sube-baja, ¿sabes? Y Una pregunta, espera Andrés, una pregunta muy importante. ¿Tú crees que las personas necesitaríamos pasar por una experiencia así para descubrir y manifestar el ser auténtico que somos? No lo que parece que somos aquí, sino quiénes somos realmente. pues es una buena pregunta, porque es que muchas personas, si pasáramos por una situación así, no estaríamos aquí. O sea, yo sigo diciendo que lo que más me costó fue la decisión de volver. Y muchísima gente, a mí claro, mucha gente me dice, yo hubiera decidido quedarme y yo no me quiero reencarnar más, pero yo les digo, me hablas con tu mente, me hablas con tu experiencia como fulanito que eres ahora, ¿no? O fulanita. Entonces, cuando estás en estado expandido de conciencia, tu alma quiere experimentar, aprender y vuelve. Entonces, claro, muchas personas si viven esta experiencia, si tienen la oportunidad de volver o de quedarse, muchas decidirían quedarse. Pero cuando estás en estado expandido de conciencia, cada uno cambia totalmente esa percepción. Entonces, por supuesto que todos necesitamos, tiene que haber algo en nuestra vida que nos haga cambiar para reencontrarnos. A Que no veces tiene por qué ser una CM. yo siempre digo, incluso a mis pacientes les digo, que yo me tuve que morir para aprender, que soy muy bruto, tú no hagas lo mismo. Tú no hagas lo mismo. Es que la gente considera una ECM, Andrés, como algo muy bucólico, muy épico, muy transformador, que lo es, evidentemente. Fíjate, ¿no? Pregúntale a mi mujer. Claro, con tu experiencia, ¿no? Pero no es necesario. Realmente necesitamos una experiencia tan contundente, tan profunda para poder reencontrarnos con nosotros. Claro, yo digo que lo tuve que aprender y lo orquestaron de esa manera porque yo necesitaba verlo para creerlo. Entonces, hay personas, es lo que te digo, pregúntale a mi mujer, su experiencia no tuvo nada que ver con la mía, claro, ella lo Claro. vivió desde su plano. Entonces, si todos tuviéramos que vivir estas experiencias, crearíamos un sufrimiento brutal a otras muchas personas. Entonces, yo sinceramente creo que para dar ese cambio, te puedes encontrar contigo mismo sin necesidad de pasar por una ECM, sin necesidad de tomar ayahuasca, sin necesidad de tener una enfermedad como un cáncer o cualquier otra. Creo que nos podemos encontrar de la manera más sencilla, que es disfrutando el momento. Y es lo que se nos ha olvidado. De hecho, a mí me lo dijeron, hemos venido aquí a aprender y a disfrutar y se nos ha olvidado. Todo es trabajar, querer más, conseguir más, estar por encima del otro. Entonces, cuando nos humanizamos, cuando nos volvemos así, es cuando nos separamos de nosotros mismos. Entonces, creo que la manera más bonita de encontrarse a uno mismo es disfrutando del momento. Porque si tenemos todos que pasar por una ECM, yo creo que estaríamos todos locos. Nos Sería volveríamos inviable, locos. ¿verdad? Sí, yo lo siento así. No lo Inviable. recomiendo, ¿eh? No lo recomiendo. Claro. ¿Y piensas, Andrés, que deberíamos eh, permitir que exista un espacio, un lugar adecuado, cómodo, para poder tratar de una forma positiva estas experiencias, estas personas que tienen, como tú, ¿no? Que han vivido un tránsito, ¿no? Difícil, profundo? ¿Qué tipo de entorno, de ámbito crees que sería el adecuado? Incluso qué ámbito profesional te parecería el adecuado para poder ayudar, acompañar a personas que han transitado una ECM? ¿Y cómo hubiera sido lo ideal para ti? Pues mira, mm, yo he pensado muchas veces que me hubiera gustado tener psiquiatras, terapeutas, o sea, grupos de apoyo, igual que hacemos con Alcohólicos Anónimos o igual que hacemos con Sí, personas que están en silla de ruedas. Yo creo que sería, y ya no solo para las personas que hemos pasado por una ECM, para las familias que pues
las personas que se marchan, que están en el tránsito, el apoyo a esas familias para superar el duelo sería muy importante. Yo creo que sería maravilloso tener un equipo de terapeutas o de personas que acompañen en esos procesos, porque personas que han vivido experiencias como la mía, similares, las hemos llegado a compartir y muchas otras personas nunca se atreven a compartirlas por esto precisamente, porque no se sienten apoyados. Yo me encanta dar charlas y compartir, muchas veces las hago presenciales, que por supuesto quien quiera que yo vaya a colaborar a dar alguna charla a algún sitio que se ponga en contacto conmigo, yo estoy encantado y por supuesto no cobro nada por compartirlo. Creo que cuando llega esa información a esas personas que han tenido esas experiencias tan espectaculares como la mía, o menos, o más incluso, pero sobre todo también con personas que tienen miedo a la muerte, personas que tienen miedo a perder a los seres queridos. El tener ese apoyo de mucha gente viene a hablar conmigo o va a escucharme cuando doy charlas, dicen, es que encontrar una persona que se le ve que no, que es una persona normal, digamos, ¿no? Que además se dedica a las terapias y que lo cuenta, es como que me hace creer que esto es verdad, que no es un chalado que está contando historias. Entonces, bueno, yo creo que sería muy importante compartir, encontrar un entorno en el que podamos compartir cada uno desde su experiencia y respetando las creencias de cualquiera de los demás. Creo que sería muy bonito encontrar ese tipo de espacio. Se está trabajando por particular, cada uno ponemos nuestro granito de arena, pero todavía no se ha formado. Yo creo que todavía queda un poquito y Todavía queda, me todavía encantaría queda. Poquito a participar en poquito. sí. Vamos creando realidad con la semillita, ¿no?, que cada uno de nosotros pone. Andrés, ha sido estupendo, maravilloso escucharte. Tu experiencia es preciosa. Llevas mucha paz y esperanza porque, como tú dices, hay muchas personas que necesitan aterrizar, creer que lo que estén haciendo lo que estén haciendo es válido, es sustancial para la vida de los demás, por ese reflejo, ¿no?, de que unos somos la unión con el otro, ¿no? Y nos olvidamos, es como si corriera un velo, ¿verdad? Y nos olvidáramos cuando llegamos aquí. Y es estupendo pensar y sentir pues que la muerte no existe. Imagínate la Bueno, tranquilidad que eso da, ¿no? A personas que han perdido sus seres queridos, que no saben muy bien a dónde van y que no pueden conectar o contactar con ellos y que ni siquiera saben si han muerto de verdad. Tú sabes que hay mucha gente que piensa que después no hay nada, ya. De que no hay nada. hecho, yo siempre digo que aunque sea un placebo es bienvenido porque creo que nos reconforta. Nos Pero reconforta. vamos, a mí cuando me preguntan si creo que hay vida después de la muerte o que si creo en Dios o si creo en él, y digo, no, yo no lo creo, yo lo sé, Yo lo porque he sé. tenido la suerte de vivirlo, de experimentarlo, porque para mí la creencia es una posibilidad, es una esperanza, y yo no tengo la creencia, yo tengo la certeza de que es real. Entonces, la muerte física existe, la desencarnación. O sea, esto es un vehículo, lo que es Andrés, este cuerpo es un vehículo que irá al desguace, pero quien soy yo realmente, mi esencia, es eterna. Y cada aprendizaje, cada encarnación, cada vida, pues será más maravilloso. Pero lo que decimos, no hay que vivir una experiencia de este tipo para llegar a reencontrarse. Podemos encontrar muchas otras maneras de buscar y encontrarnos. Entonces yo recomiendo que, vamos, me encantaría poder participar en todo ese proceso del que hablas de poder ayudar y compartir para llegar a eso. Y en Creo que es eso muy vamos. importante. Y ahí vamos, muchos. Muchas gracias, Andrés. Ha sido un placer tenerte con nosotros y estamos en contacto y te mando un abrazo enorme. Gracias. Pues el placer ha sido mío, de verdad. Gracias por permitirme compartirlo. Y nada, pues a ver si en algún momento nos encontramos en persona, nos vemos y nos podemos dar ese abrazo de verdad, de De luz corazón, de del luz. que tú hablas. Claro que sí. Muchísimas gracias.